Antes de dar su semblanza académica, quisiera decirles que considero a título propio, y estoy segura de que a título de muchas y muchos que hemos sido sus alumnos, ella ha sido uno de los grandes parteaguas en la UNAM y en México en cuanto a bioética y zoética. Realmente, cuando empezamos a dar clases de bioética, de zoética, el material que ya ha generado, el material didáctico, los papers, los artículos son indispensables. Los encontrarán varios de ellos en el material que se requiere en el Moodle, y pues sin más que agregar, porque todo lo que tendría que agregar es un enorme agradecimiento de haberla conocido académicamente y ahora de manera más personal, considerándola una enorme amiga. Pues doy inicio a esta presentación. La doctora Beatriz Banda Cantón es médico veterinario zootecnista con especialidad y maestría en patología comparada y doctora en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja como profesora de tiempo completo de licenciatura y posgrado en la Facultad de Veterinaria, en donde también realiza labores de diagnóstico y coordina la asignatura Seminario de Bioética. Participa como profesora y tutora del posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la UNAM. Ha formado parte de varios comités de ética. Entre ellos está como vocal en nuestro comité de ética en la Facultad de Ciencias. También ha estado en comités de ética de investigaciones con humanos, también en animales. Es miembro del Colegio de Bioética y del Comité de Bienestar Animal del Consejo Consultivo Nacional de Sanidad Animal. Pues no quiero seguir más porque realmente la emoción me gana muchísimo de tenerla aquí, y espero que esta plática les haga reflexionar muchísimo. Como saben, todas las preguntas que deseen hacer se las ponemos en el chat y nosotros las compilaremos, y en cuanto termine la plática de la doctora Banda podremos hacerles, esperamos que muchas preguntas. Bueno, Betty, pues bienvenida, estoy contentísima de verte. Ay, Se Ángeles, me gracias. nota. Estoy muy emocionada de también de verte, te agradezco tu amable invitación y el enorme esfuerzo que tú y los profes de la Facultad de Ciencias de nuestra UNAM pues han hecho para hacer este curso posible. Gracias a todos los que en este sábado en la tarde se conectan y han elegido estar en este curso, que esperamos estén muy contentos después de tomarlo. Y como siempre también comento con la doctora Ángeles, a quien quiero mucho y de quien he aprendido mucho, les digo, si terminan cualquier curso, diplomado o capacitación en bioética y terminaron igual que antes y se siguen sintiendo muy bien en la vida, es que tal vez no entendieron bien el curso, ¿sí? Porque una vez que uno empieza con bioética no puede dejarla, ¿o no, Ángeles? Nos atrapa y sí es cierto que nos quita el sueño, pero eso quiere decir que ya algo nos hizo clink en la cabeza y ya nos estamos cuestionando y cuestionando por todo lo que nos rodea, por todo lo que nos pasa y por todo lo que hacemos, ¿no? Porque pues la bioética para mí es un llamado a la responsabilidad que tenemos con todos los seres vivos. Me encanta estar aquí en este espacio con la doctora Ángeles Cancino, a quien conocí en el ámbito académico, pero de la que estoy muy orgullosa de ser su amiga y a quien admiro en su lucha también, pues por haber contribuido no solo a la propagación de la bioética en muchos ámbitos, sino en su propia facultad a la que tanto quiere, y también en la constitución de este comité del CEARC que trabaja tan arduo. Y bueno, sin más, hablo muy rápido, entonces voy a tratar de contenerme. Si de repente me acelero, pues me escriben ahí en el chat o algo de que voy muy rápido y entonces le bajo la velocidad y calculé el tiempo para que tengamos al final unos minutos de comentarios, preguntas y reclamos que siempre hay. Muchas gracias. Bueno, entonces me toca hablarles de un tema complicado, pero pues yo espero que les guste y les interese. La sintiencia en los animales son dos temas. Primero hablaré qué es la sintiencia y qué repercusiones tiene, bueno, bioéticas, obvio, porque es un curso de bioética, pero también qué repercusiones jurídicas tiene en nuestro país. O sea, voy a hablar un poco del marco legal en nuestro país
y también del marco jurídico internacional, ¿no? ¿Dónde están los animales hoy en el mundo como sujetos? Entonces, bueno, los animales no humanos, pues, ya como a estas alturas a lo mejor muchos saben, pues también son seres vivientes, pero también seres sintientes, y esto implica que son seres conscientes, ¿sí? Y bueno, a lo mejor aquí ya hay mucha gente que pone cara o que se sorprende. Y estas cualidades o estas propiedades que ellos tienen repercusiones éticas, jurídicas y de responsabilidad social. Y a los que estamos más cerca del ámbito académico, pues nos hace un llamado a nuestra forma de relacionarnos con estos seres vivientes y sintientes, tanto en la forma que tenemos de tratarlos en las prácticas, en los laboratorios, en las investigaciones y en el trato cotidiano con ellos, de cualquier especie que esto sea. Entonces, bueno, como la mayoría de ustedes tal vez es de la Facultad de Ciencias, y pues yo sé que ustedes tienen muy claras todas las explicaciones evolutivas de la vida, pues esto les parecerá muy familiar. Los animales comparten con nosotros una gran cantidad de características físicas, morfológicas y fisiológicas, y pues hay ciencias que están cada vez fortalecen más esta, que no es una idea, que no es solamente una hipótesis, sino es una teoría comprobada por Darwin, por Linneo, por muchísimos científicos también contemporáneos, y ciencias como las que aparecen aquí, desde la paleontología hasta la genética molecular, pues han demostrado que todos los vivientes de nuestro planeta compartimos uno o varios ancestros comunes. Es decir, que la hipótesis esta de que había una diferencia ontológica radical entre los seres humanos y las demás formas de vida no puede ser sostenida actualmente, ¿no? Sabemos que hay una continuidad evolutiva en toda la cadena de seres vivientes, desde las formas más, a mí no me gusta llamarlas primitivas porque a veces son muy complejas, pero desde las formas unicelulares hasta las formas pluricelulares. Y que nuestra especie, y ustedes lo tienen muy claro porque son biólogos y por ello me da mucho gusto estar en este ámbito, en este auditorio hoy, ustedes saben que cuando hablamos de vida, pues en nuestra cabeza entra todo un universo de especies, animales, vegetales, protozoarios, hongos, etcétera, ¿no? Con los que también estamos emparentados. Entonces, como también siempre digo en mis pláticas, aunque Francisco de Asís no sabía de biología molecular ni de paleontología, pues no estaba tan errado cuando decía que todos somos hermanos, ¿verdad? Tenía una intuición. Y bueno, pasando a uno de los tópicos o de los títulos de nuestra sesión, que es la sintiencia, yo tampoco tenía claro hasta hace un par de años de bien a bien qué era la sintiencia. De hecho, en la literatura científica hay poco escrito de sintiencia, son pocos los autores. ¿Quiénes serán? Pues Duncan, Broom, algunos pocos que están hablando de la sintiencia, y entre ellos mismos de pronto no se ponían de acuerdo. Broom lo asocia mucho con lo de los sentimientos, ¿no? Porque Broom es un etólogo británico experto en estudiar los sentimientos de los animales, pero hay otros grupos, como este grupo de Helen Proctor y colaboradores, que también pues se dedicaron a hacer así como un estado del arte acerca de la sintiencia en los animales, y con esto podemos decir que la sintiencia es más que el sentir dolor físico y sensaciones placenteras. O sea, no es lo mismo que tener una vida sensorial. O sea, ser sintiente no es lo mismo que ser sensible, que tener órganos de sentidos o poder sentir dolor, placer, etcétera, sino que es capacidad de experimentar emociones y sentimientos que se consideran ya estados mentales o estados afectivos, algunos de ellos gestados en el sistema límbico, y otros pues también pertenecen se requiere memoria y algunas funciones de la corteza cerebral. Y también la sintiencia se refiere a tener conciencia, a que el sujeto puede tener conciencia de lo que ocurre a su alrededor y en él mismo. Ajá. Entonces, sintiente abarca muchas cosas, más allá que la capacidad de nocicepción y la capacidad de sensibilidad. Ahora, otra pregunta que a lo mejor ustedes en el ámbito de la biología se hacen, ¿no? ¿Quiénes son sintientes? ¿Todos los animales son sintientes? Y ahora una pregunta filosófica. Si alguien es sintiente, ¿se sigue por ello, por esa razón, que entonces debe ser tomado en cuenta desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico? O sea, ahora decimos, no se requiere ser persona para ser un sujeto moral o para ser
pues, tomado en cuenta en nuestros intereses. Se requiere ser sintiente. Pero entonces, ¿qué es ser sintiente y quiénes son sintientes? Pues tenemos más preguntas que respuestas. Primero voy a hablar de lo más básico. O sea, sabemos que para ser sintiente, pues se requiere, una de las características es tener sensibilidad, y pues sabemos, hasta donde las investigaciones nos han dicho, que todos los mamíferos y algunos invertebrados, como algunos moluscos y algunos crustáceos, pueden que tienen estas capacidades de sentir dolor y de experimentar estados placenteros, perdón. Y pues yo, como médico veterinario, vengo de un campo donde el dolor es una cosa del día a día, en donde lo vemos en todos nuestros pacientes, y donde el dolor es un signo que nos ayuda como médicos a reconocer que algo está mal en el organismo de los pacientes, y que es importante que los animales sintamos dolor para que entonces cambiemos nuestras posturas, nuestros hábitos de comer, nuestros hábitos de movimiento, y nuestro cuerpo pueda tener tiempo para recuperarse, al tiempo que los otros pueden darse cuenta que estoy mal, ¿no? Esto para los predadores es una ventaja, porque si yo me veo enfermo y débil, pues soy una presa más fácil, pero también para quienes me van a cuidar, ya sea otros animales de mi grupo, de mi manada, o para los médicos, el dolor pues es un signo que ayuda a reconocer que alguien está mal y poderlo ayudar. Y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define que el dolor es una experiencia sensitiva y o emocional, y esto es importante, emocional, desagradable, asociada a daño en el organismo, y lo importante del dolor es que echan a dar un montón de respuestas aversivas, tanto internas, bioquímicas, como respuestas conscientes, ¿no? Con el fin de que el sujeto se aleje de lo que le está causando daño o cambie el comportamiento de lo que le está haciendo daño. Y aquí lo ilustro con este oso blanco que está en un zoológico del Reino Unido y que mostraba depresión, pérdida del apetito y mostraba un aumento de volumen en la mejilla derecha. Los médicos se dieron cuenta que el oso además se tocaba varias veces o casi todo el tiempo se presionaba esa región, entonces pensaron que tenía un problema, que podía ser un problema de alguna pieza dental, lo anestesiaron, le tomaron radiografías y en efecto, entonces pues ya tenía caries, y entonces lo anestesiaron y lo operaron para hacerle el procedimiento de extracción de la pieza. Y con esto vemos que los animales se dan cuenta de lo que les duele, ¿no? Porque hasta saben en qué parte del cuerpo les duele. Hay muchísimos experimentos que demuestran que los animales son conscientes del dolor y que lo pueden localizar perfectamente, ¿no? Además, bueno, sabemos que las vías del dolor son complicadas, entonces muchos mecanicistas, permítanme abrirle a mi perro que está por aquí queriendo entrar, perdón. Entonces, muchos mecanicistas dicen que los animales se alejan de los estímulos dolorosos como respuesta refleja, pero sabemos que no es una respuesta refleja, sino son mecanismos también conscientes, porque el dolor es importante que quede como aprendido en el cerebro y grabado en la memoria para que los animales evitemos enfrentarnos a estas situaciones que nos dañan constantemente. Y bueno, este esquema que en veterinaria y en medicina pues, vemos muy frecuentemente desde los primeros semestres, que tal vez ustedes también vieron en fisiología o en neurofisiología, pues es únicamente para recordar que estas vías de dolor, desde el estímulo doloroso a los receptores cutáneos y receptores profundos, hacen que, bueno, el dolor va viajando como en relevos por las vías aferentes, llega hasta la médula espinal, a las astas dorsales, y de ahí, si no es un estímulo muy importante que debe ser aprendido por el sujeto, pues se responde por la vía eferente como un arco reflejo. Pero si es un suceso importante que el sujeto debe aprender o debe recordar, entonces va por vías espinotalámicas y también en relevos hasta que llega al encéfalo, en donde, bueno, antes cruza por varias estructuras importantes, tanto del sistema límbico, como las amígdalas y como el tálamo, hasta que llega a la corteza, donde se dice que el dolor es interpretado en su cualidad y en su intensidad, etcétera. Pero también en el tálamo se siente el dolor, ¿no? O sea, no hay un centro del dolor. El dolor es como una matriz, como si fuera una de estas de foquitos, una red de foquitos, en donde en todos estos puntos se van prendiendo y el dolor va sintiéndose, ¿sí? No es un único centro de dolor, a diferencia de otros sentidos como el de la vista, el del gusto, el del hambre, que tienen un centro de neuronas que son las encargadas de sentir esto. En el dolor no, es como una red, como una neuromatriz. Bien, entonces las evidencias así como más contundentes, como las podemos ordenar
que pueden sostener que los no humanos, los animales no humanos, sienten el dolor de una forma al menos muy parecida a la nuestra, es que morfofisiológicamente poseen estos nociceptores y nervios que conducen los estímulos hasta el cerebro, donde ellos poseen todas las estructuras necesarias para sentir dolor. Además, bueno, en este caminar de los estímulos, comparten muchos mediadores químicos, tanto agonistas, o sea, de los que conducen estímulos dolorosos, como de los sistemas endógenos analgésicos, ¿sí? Este sistema de los llamados opioides, que son moduladores del dolor, en donde pueden bloquear la transmisión del estímulo doloroso, como son las encefalinas y las endorfinas principalmente. Los animales no humanos también cuando sienten dolor, lo evaden, o sea, evaden el estímulo que les está causando el daño y aprenden a asociarlo, ¿no? Entonces dicen, ay, no, la otra vez me pescaron, esto pasa mucho con los peces, lo han hecho en experimentos, los pescan con anzuelos, los liberan y después los peces no solamente no muerden las carnadas, no se acercan a las lanchas de donde venían las carnadas y los anzuelos. Ajá. Después, bueno, los analgésicos modifican sus respuestas y su comportamiento. De hecho, pues los analgésicos se probaron en los animales, igual que los anestésicos, antes que en humanos. Si los animales no sintieran el dolor, no serían buenos modelos para estudiar o para diseñar analgésicos y anestésicos. Y cuando los animales pueden elegir tomar alimento que está medicado y están padeciendo un dolor, pues se ha visto que ellos eligen ir a la comida que está medicada. También presentan cambios en su comportamiento y en sus posturas cuando tienen una herida, cuando tienen un dolor en tracto gastrointestinal, por ejemplo, cuando tienen un dolor en estómago o en vísceras, un cólico, etcétera. Los animales pues ven la parte que está dañada y se la lamen o se intentan rascar. Esto quiere decir que tienen una conciencia de dónde les molesta, es decir, una conciencia de su cuerpo, y presentan signos de que algo les duele, como este caballo que no está apoyando la pierna derecha porque le duele. Entonces, el dolor no es un acto reflejo en los animales, estas respuestas de alejamiento. Sí hay respuestas reflejas en ellos, como en nosotros. También tenemos arcos reflejos ante un pinchazo, ante una quemadura, pero hay respuestas que persisten en el tiempo, como el hecho de un dolor muscular o neuromuscular o tendinoso, en donde tengo una fractura o tengo un esguince, y entonces los animales no apoyan. Si fuera un reflejo, la respuesta no permanecería en el tiempo y además se ve acompañada de otros signos de incomodidad, como pueden ser vocalizaciones, jadeos, aumento en la salivación, arqueamiento del cuerpo para tratar de liberar el dolor, ¿no? Entonces, los animales, esto es una evidencia de que sí les duele, que se sienten mal y que cuando uno les da analgésicos retoman sus actividades de comida, de juego, etcétera, ¿no? Y pueden también lamerse, gruñir, alejarse del estímulo agresor o tratar de agredir al estímulo que los agredió, aunque ya no los esté agrediendo. Quiere decir que en su memoria se quedó grabado quién les causó un daño, porque ahora tratan como de atacarlo o de alejarlo de sí mismos o no acercarse a él. Entonces, pues son evidencias conductuales. A ver si quiere, a ver, es que no sé si este video o mejor creo que les enseño este. Es un video que uno de mis alumnos de posgrado me facilitó de un caballo que tiene cólico en una caballeriza de Estados Unidos. Por eso él no puede entrar a ayudar al caballo, porque él tenía un permiso solamente de estudiante y entonces todavía no estaba certificado en Estados Unidos para ejercer como médico veterinario, pues ya era, por razones de que, pues, bueno, como no estaba certificado no podía hacerlo. Ay, no corre este video, déjenme ver si este sí corre. Sí, este sí, es que el otro no lo activo. Entonces es un caballo que veanle cómo tiene heridas en el párpado y en la base de las orejas, porque se ha estado golpeando por el dolor que tiene de intestino. Entonces primero se acerca al bebedero como para tomar agua y calmarse, y luego ya no puede más del dolor, abre las piernas para liberar la presión que tiene en la cavidad abdominal, vean cómo está su respiración y escúchenlo. O sea, por si no habían oído gemir o llorar a un caballo, pues ahí está, hace casi como si fuera una vaca, ¿no?
tienen un umbral muy bajo al dolor, entonces cualquier dolor lo sienten mucho los caballos. Y pues todo esto que llegan a hacer cuando tienen este dolor, muchos de ellos llegan incluso a matarse porque se azotan con tal fuerza contra las paredes que a veces pues tienen fracturas craneanas o fracturas de costillas, ¿no? Entonces, pues bueno, es una evidencia de que están sintiendo molestia, de que están sintiendo dolor. Y este cuadro a mí me gusta mucho, porque aquí viene pues un poquito el reino animal así dividido por familias, en donde vienen las capacidades que se han descubierto en cada familia, tanto de sensibilidad al calor, a estímulos dolorosos, a químicos que causan también estímulos nociceptivos, y a modulación de opioides, es decir, que se han descubierto opioides en su cuerpo. Y bueno, como que tal vez de los mamíferos nadie tendría duda, pero vean las aves, los anfibios, los reptiles, incluso los teleosteos y los elasmobranquios también, ¿no? Los moluscos, como el pulpo, vean, también tienen opioides, tienen sensibilidad a la temperatura y sensibilidad al dolor. Algunos de los anélidos y de los de animales invertebrados en los que no hubiéramos pensado, los artrópodos también. Ajá, y casi en todos los invertebrados, en los insectos, se han encontrado opioides. Esto quiere decir que si tienen opioides es que tal vez sean capaces de sentir dolor, sino para qué rayos tienen opioides, que son proteínas muy complejas que al organismo le cuesta mucho producir a nivel de términos de energía y de sustancias, ¿no? Entonces, pues son evidencias, vean que no, o sea, en los cordados tal vez no tendríamos como dudas que tuvieran todas estas capacidades, pero también en otras familias de animales que no son cordados. Y pues esto ya son así como de lo último, ¿no? Pues que están tan de moda los pulpos, gracias también a la película documental de Mi Maestro Pulpo, en donde no nada más ya está documentado que tienen que son capaces de experimentar dolor, y también ya se sabía que tienen memoria y que pueden aprender visualmente, aunque no tengan un encéfalo. Entonces, este paradigma de que se requería un encéfalo o un cerebro para sentir dolor, pues está tumbado también. Ellos con este ganglio central que tienen neuronas organizadas de tal forma que pueden realizar o suplir las funciones que las neuronas realizan en los cerebros de los vertebrados. Y también las langostas y los cangrejos se sabe que son capaces de experimentar placer y dolor. Hasta donde he leído, no sé si también en langostas y cangrejos se ha demostrado esta capacidad de aprender visualmente viendo lo que hacen otros, pero al menos de que les duele, sí. Y esto pues también ha cambiado reglas y normas en muchos de los países en donde estos animales son consumidos o son usados en experimentos, ¿no? O sea, la forma en la que deben ser matados, en las que se les debe anestesiar cuando se está haciendo experimentos, son ahora muy rigurosos. Y pues pensar que en muchos lados estos animales son echados a agua hirviendo o son cortados así en pedazos, estando pues vivos y estando conscientes y sintiendo. Y como sabemos, los pulpos también tienen una vida emocional bastante compleja, ¿no? Esta es la que habla sobre las cangrejos, ¿sí? En este artículo también más o menos es reciente, bueno, de hace 6 años, en donde también se vio que habían respuestas de estrés cuando aplicaban corriente eléctrica o choques eléctricos a los cangrejos. Y también ya en lo de las langostas, desde el 2013 se publicó la capacidad de sentir dolor en las langostas. Entonces, en Suiza, en Gran Bretaña y en otros países europeos no pueden ser matadas en agua hirviendo, como les decía, ¿no? De esta primera parte de la charla, pues la conclusión es que no tenemos razones científicas para pensar que las experiencias de dolor y temor sean demasiado diferentes entre el humano y las especies que tienen un sistema nervioso muy parecido. Y ahora tal vez yo le quitaría lo de muy parecido y le dejaría como que los animales que tienen un sistema nervioso central, porque pues el de los pulpos no es muy parecido al de los cordados y sin embargo puede tener muchas capacidades muy similares. Y bueno, esto es una vaca con dolor y pues también es un perro con dolor. Y bueno, además de estas capacidades de sentir dolor y placer, que espero que todos los asistentes lo tengan, como que no tengan duda, sería hasta como ocioso tratar de estar demostrando que sienten dolor cuando el sentido común y
continuidad evolutiva nos estaría gritando que pues sí, que lo obvio es que sientan dolor, porque es un mecanismo importante para conservar la vida. Lo que a lo mejor ya no resulta como tan pensar en automático es que tengan una vida emocional interna, o sea, que tengan una vida subjetiva, donde pueden generar emociones y sentimientos, pero realmente lo tienen, esto ha sido demostrado. Este es un corte coronal del cerebro de un gato, donde la sustancia gris ha sido teñida con color rosado para que por razones didácticas se vea la diferencia. Aquí tenemos los tálamos, aquí está la circunvolución del cíngulo, el surco longitudinal, los hipocampos, las ínsulas y algunas otras estructuras del sistema límbico, ¿no? Del hipotálamo. Entonces, gracias al sistema límbico, o sea, la memoria no solo se almacena en la corteza, la memoria también se almacena en los hipocampos, también sobre todo la memoria que está asociada a los recuerdos olfativos, que tiene que ver con los recuerdos de tipo emocional principalmente, ¿no? Porque cuando asociamos un recuerdo a un olor, como, ay, el árbol de Navidad, ¿no? Y, ay, el olor a pino, Navidad, cuando era niño, ay, el pan que hacían en casa de mi abuelita, ay, el perfume del chico que me gusta. Entonces, estos olores, cuando van unidos a recuerdos, generalmente son recuerdos de tipo afectivo, por lo que son muy importantes, y esos se guardan en el sistema límbico. El sistema límbico también guarda la ubicación en el espacio, los lugares, las rutas que los animales siguen, el nido, el comedero, la camita, la percha, que es de cada uno, ¿no? Cómo saben para dónde ir, por qué no se pierden. No es por instinto, es porque en el sistema límbico lo tienen guardado. ¿Ah? En el sistema límbico también se originan las emociones y los sentimientos. Sabemos que no se originan en el corazón, pero tampoco tienen que ver mucho con la corteza. Por eso nuestros sentimientos y nuestras emociones no son racionales. Cuando tenemos algún miedo inexplicable y dicen, pero es que eso no es racional, pues claro que no, porque el miedo es límbico, no es racional. Y cuando alguien te cae bien o te cae mal, o por qué quieres a ese hombre que no te conviene, pues porque el querer no es racional, el querer es límbico. ¿Y por qué escogiste esa carrera que te vas a morir de hambre y por qué no mejor manejas un Uber o tienes un restaurante? Pues porque a mí lo que me gusta es la veterinaria, la biología, la bioética, la filosofía, qué sé yo. Entonces, esto es lo que me gusta, y me gusta con el sistema límbico, no me gusta con la corteza. O sea, ¿quiero hacer una apología del sistema límbico? Sí, porque el sistema límbico es el motivador de muchos de nuestros comportamientos, que ya nuestras estrategias ya las hacemos con la corteza, y con la corteza también nos reprimimos, y con la corteza ponemos los peros, sí, pero somos corteza y límbico, las dos cosas. Y los otros animales también, no son puro límbico, son corticales, pero, bueno, también tienen corteza, me refiero, pero tienen un sistema límbico tan desarrollado que antes se le llamaba cerebro de reptil en forma de como cosa peyorativa. Dice, ay, tiene cerebro de reptil porque es muy límbico. O te decía, no te pongas límbico cuando te pones muy intenso. Pues esto quiere decir que los animales que tienen muy desarrollado el límbico son muy emocionales. Entonces los animales tienen una vida emocional y afectiva muy rica. Este sistema límbico les ayuda a hacer vínculos con los otros, y el reconocimiento de si el otro es de mi manada, si es de otra manada, si es de otra especie, etc. Este es un corte sagital del encéfalo de un perro, es fijado en formol, en el que está mostrado con algunas áreas del sistema límbico, están aquí señaladas, ¿no? Y este es un corte coronal, también del encéfalo pues parece un perro, en donde están mostrando los hipocampos, que son estos que parecen cisnes o caballitos de mar. Yo digo que chocorroles. Ajá. Y como les decía, en el hipocampo también se guarda memoria, elección entre opciones, o sea, los animales pueden elegir. Lo que pasa es que no los dejamos elegir, no los dejamos elegir su comida ni su cama. Si eligieran, dormirían en nuestras camas y nos bajarían a nosotros, pero no los dejamos, ¿sí? Y en el hipocampo también representan el espacio y está presente en todos los vertebrados, hasta en los peces. Y siguiendo con el límbico, aquí en la corteza prefrontal, en el cíngulo, que es esta circunvolución, así como carita triste, y en la ínsula, que es esta sustancia blanca que está aquí junto, es donde se lleva a cabo donde radica el componente emocional y psicológico del dolor, porque el dolor, como les decía, hay estímulos dolorosos tan importantes que tienen que quedar grabados para que el sujeto lo aprenda y no lo olvide. Por eso a veces decimos, ¿por qué siempre me acuerdo de las cosas feas y tristes y en cambio lo bonito no?
pues sí, lo bonito nos acordamos de pronto como para que nos dé ánimo, pero lo malo nos tenemos que estar acordando, todos los animales, humanos y no humanos, justo para no volver a caer en esos peligros, para no volver a atragantarnos con el mole y que después nos haga daño, para no volvernos a pelear con esa persona que quizás es más fuerte o más poderoso que yo y me puede hacer daño. Pero parece que a veces los humanos no aprendemos también esta cosa y con el dolor no es suficiente para que aprendamos. En el resto de los animales sí es suficiente para que aprendan. Y este componente emocional del dolor se le conoce como sufrimiento. Los etólogos así lo han llamado. Algunos médicos de humanos, algunos algólogos incluso, dicen que el sufrimiento es algo muy abstracto y muy difícil de definir, y como no se puede medir, prefieren ni siquiera nombrarlo. Pero al menos en animales, los etólogos sí dicen que el sufrimiento es este dolor que puede estar presente sin dolor físico. Es este estado mental en donde los animales pueden estar deprimidos, aunque físicamente no estén sufriendo. Vamos a ver más adelante unos ejemplos, o sea, aunque físicamente no tengan dolor. Y otra cosa importante, que la percepción consciente del dolor también se puede realizar en el tálamo, como ya vimos en una de las primeras imágenes, una de las primeras laminillas. No es solamente cortical, sino también en el tálamo. Esto se ha visto porque en pacientes humanos decorticados o que han tenido hemorragias en corteza cerebral siguen percibiendo el dolor, aún sin función cortical. Y bueno, hay muchos libros y artículos que hablan acerca del dolor, pero del sufrimiento de los animales. Ahora ya voy a dejarlo del dolor un poco aparte y me voy a meter en la parte emocional y afectiva, como puede ser el sufrimiento. Este otro libro habla justamente de las capacidades de los animales para sentir dolor, malestar y sufrimiento, distinguiendo cada una de ellas, y no ponen como sinónimo dolor y sufrimiento. El sufrimiento es una experiencia mental que puede ir acompañada o no de dolor físico. Y bueno, los animales, así como les enseñé el video del caballo, en donde expresa signos de dolor, también hay signos de estados mentales negativos. Estados mentales negativos es el sufrimiento, la frustración, la tristeza, la decepción, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos signos que en algunos animales son muy evidentes y luego nos damos cuenta de que está triste o está molesto, sobre todo pues, nuestros animales de compañía, porque convivimos diario con ellos y los conocemos, y somos más empáticos con ellos por lo mismo que estamos cercanos. Pero en animales de granja, que no son bastante lejanos a la mayoría, tal vez no entendemos sus facies o cómo expresan los estados emocionales. Pues en las vacas y toros se ha hecho midiendo el ojo, o sea, lo blanco del ojo, que es la esclerótica, empieza a ser muy aparente cuando estos animales tienen dolor, miedo o frustración. O sea, nos pueden hablar un poco del estado emocional, y aquí podemos ver 3 vacunos diferentes. Esta vaca que está siendo llevada al rastro y pues está presenciando la muerte de un congénere, y vemos que pues, no solo llora, sino el ojo tiene esta expresión de sorpresa y de miedo. Se ve o sea, los miden en milímetros cuánto de la esclerótica se ve. Este otro vacuno que está en el cajón de matanza con la pistola de émbolo oculto, vean lo mismo, y este toro que está agonizando en la plaza, vean lo mismo. Esta parte blanca del ojo que nos indica eso, miedo, frustración, ansiedad, emociones negativas. En otros animales, como les decía, en este panel de fotos de expresión facial de este perro, pues como los perros pues son muy cercanos a nosotros en cuanto a convivencia, pues vemos su cara y ya podemos intuir, ¿no? Qué es lo que están sintiendo. Los animales expresan, como Darwin lo dejó escrito, expresan sus emociones no solamente en expresiones faciales y en vocalizaciones, sino en expresiones corporales. Por eso es bien importante que no les cortemos las colas ni las orejas a los perros. Bueno, ningún animal debería ser mutilado, pero en las orejas podemos saber, por ejemplo, las orejas erectas generalmente indican atención o actitudes proposicionales, como sácame a pasear o vamos a jugar. O cuando ya están como un poquito, o sea, cuando están erectas, pero un poquito como hacia atrás, es un estado de alerta, y cuando están hacia atrás es un estado de miedo o de dolor. Acá arriba, por ejemplo, tiene mucho miedo, sumisión. Entonces, un perro que tiene las orejas cortadas y entonces siempre va a estar erecto, pues pareciera que el perro siempre está en alerta, siempre está buscando pleito, ¿sí? No, le quitamos este medio de expresión. Y aquí en la columna, en el panel de los ratones,
fue una de las publicaciones ya de hace 12 años de la revista Nature Methods, en donde los investigadores empezaron a refinar los parámetros para saber qué tan mal o bien estaban sus sujetos durante los experimentos. Y entonces se fijaron en la nariz, en cómo movían las vibrisas, es decir, los bigotes, en la posición de la nariz, si la arrugaban, qué tanto arrugaban la nariz, las mejillas, que tanto las inflaban, el ojo, que tanto se les rasgaba el ojito, se les hacía así como chinito. Y esto eran parámetros para saber qué tanto dolor tenían, además de si jugaban, si se acicalaban, si comían, porque cuando un animal deja de acicalarse, de jugar, de comer, generalmente es porque siente dolor o tristeza. Entonces vemos en la columna de la izquierda un ratón normal y en la columna de la derecha un ratón con mucho dolor. Y lo mismo entonces empezó a hacer esta escala para todas las demás especies, ¿no? Y pueden encontrar, al menos para los domésticos, aquí en borregos también a la izquierda un borrego que está normal, en la de en medio un borrego que tiene dolor moderado y en la derecha un borrego que tiene todos los signos faciales de dolor intenso. Y este es el libro que, pues, como biólogos seguramente lo conocen o lo han leído, espero. Yo amo este libro mucho. En México es difícil encontrarlo en español. Yo lo encontré en una de las librerías de la UNAM. Y bueno, es un libro muy, muy bonito, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, de Darwin. Y bueno, la ciencia que se ha encargado de estudiar no solamente los estados mentales o afectivos de los animales, sino que empezaron estudiando el comportamiento, se llama etología, y pues ustedes saben que los precursores fueron Nico Tinbergen, en orden como están acá, Konrad Lorenz, que está en medio, y Carl von Frisch, que está aquí a la derecha, y sus estudios en comportamiento animal pues les valió el Premio Nobel de Medicina en 1973. Por lo tanto, la etología pues no es una ciencia esotérica o fantasías, como dicen algunos de los detractores de la mente de los animales, ¿no? Sino que es una ciencia pues perfectamente reconocida, sistemática, rigurosa, y los etólogos pues se dedican a estudiar los orígenes del comportamiento, las analogías que existen entre los comportamientos de las diferentes especies y qué función tiene cada comportamiento, ¿no? O sea, porque cada comportamiento tiene un objetivo. No son así como cosas casuales ni tampoco un programa que los animales ejecutan al azar. También los etólogos estudian cómo ha evolucionado el comportamiento de los animales y en general, pues cómo podemos acceder y medir los estados internos de los animales. Y para esto, pues bueno, los seguidores de estos genios han sido pues muchos, ¿verdad? No quisiera restarle mérito a ninguno. Duncan, Dawkins, pero de los que más son así como pues famosos y todo por los libros y el impacto que tuvieron fueron Donald Griffin, el autor de Mentes Animales, que pues hace no tanto murió, y él empezó a estudiar ya más hacia mente y conciencia de los animales, y pues su discípulo que actualmente vive afortunadamente todavía, Mark Bekoff, también ambos profesores de universidades norteamericanas, ¿no? O sea, gentes muy serias, y Bekoff se decantó más por el estudio de las emociones en los animales que por la conciencia, como su profesor Griffin lo hizo. Pero y ahora pues ya lo que está como de moda es la vida moral de los animales, o sea, si los animales tienen éticas, si tienen códigos morales, etcétera, como que eso es ahorita lo de frontera en la etología. Y a manera de ahora de conclusión de este segundo momento, o sea, ya hablamos del dolor, ahora ya estamos hablando de las emociones y los sentimientos, y como corolario podríamos decir que el comportamiento de los animales no está basado en instintos, ¿sí? Los instintos son lo que podríamos llamar ahora emociones, son detonadores de comportamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito de las emociones, de acuerdo a cómo las definió Darwin, y la finalidad de una emoción es que el otro se entere cómo me siento, para que sepa cómo relacionarse conmigo, y también la emoción me detona un comportamiento, como el instinto me detona un comportamiento. Es de muy corta duración. Un instinto no me va a hacer una estrategia, me va nada más a hacer sentir que yo necesito tal cosa, punto, hasta ahí llegó el instinto, ¿sí? Pero los animales, su comportamiento es la expresión de un estado mental, de experiencias subjetivas, de recuerdos, de planeación, aunque no puedan describirlos con palabras. Incluso esto del bienestar animal, el bienestar animal no es algo que yo le doy a los animales para que estén bien. El bienestar animal es el mood, es el estado de ánimo de un animal.
Por esto el nivel de bienestar puede cambiar a lo largo del día y frente a diferentes situaciones. Un animal puede tener mejor estado mental, por ejemplo, cuando acabó de comer o ustedes tal vez antes de conectarse a la charla y tal vez ahora no tienen tan buen bienestar, que espero que sí, y etcétera, ¿no? Entonces, el bienestar es un estado mental, es cómo se sienten los animales frente a diferentes situaciones que van enfrentando a lo largo de los días. Eso es el bienestar. Y bueno, eso fue como breviario cultural, porque luego también el bienestar animal ha sido muy vapuleado y muy satanizado, y no, pues, o sea, yo sí soy una defensora de estos estudios de la ciencia del bienestar animal. Bueno, hablando de las emociones, que ya tiene que ver con los estados límbicos y los estados mentales, eh, son esto que les decía, ¿no? Son respuestas que generan o detonan comportamientos. El hambre, la sed, el frío. Entonces tengo frío, busco cómo taparme. Esa es, la emoción de sentir frío me genera que yo tengo que planear cómo me voy a tapar. O podríamos decir el instinto, ¿no? El instinto de supervivencia no es hacer el plan de cómo le hago para sobrevivir. El instinto de supervivencia es decir, esto está mal y me tengo que mover de aquí, punto, no va para más, ¿sí? Y las emociones, como les decía, ayudan al manejo del comportamiento y a los encuentros sociales, y regulan encuentros sociales, porque gracias a la emoción que yo manifiesto, el otro sabe cómo aproximarse a mí, o mejor ni se aproxime. O sea, yo veo que mi jefe está de malas y mejor ni le pido permiso para ir al Congreso o para faltar mañana, porque me va a decir que no. Me gusta ese chico, pero mejor ni le confieso mis sentimientos porque ahorita anda en otro modo, está ahí viendo su serie favorita y no me va a hacer caso. Entonces, no es un buen momento. Por esto es importante que los animales también sepan leerse cómo se siente el otro. Las emociones, como los sentimientos, son mecanismos de adaptación y de supervivencia. Y hablando de algunas emociones importantes, pues son algunas que se generan en las amígdalas que están en el sistema nervioso, en el cerebro, y que pues ha sido la amígdala uno de los sitios cerebrales más estudiado, porque antes nada más se decía que ahí se generaba la agresión, pero no, muchos sentimientos y emociones como la ira, el miedo, la ansiedad, el estado de alerta, incluso, bueno, están en la amígdala. Y como breviario cultural, en una clase que tomé esta semana, bueno, en un seminario con mis colegas de patología, resultó que decían que muy cerquita de la amígdala, en donde este tipo de emociones se genera y se procesa, está el centro de la micción. Por esto, algunos animales y humanos, cuando tienen mucho miedo o tienen mucha ansiedad, se orinan, porque el centro de la orina, bueno, de la micción, está muy cerca de estos otros centros, y por eso esa emoción como que va de la mano con esta expresión fisiológica de vaciar la vejiga. Y bueno, las funciones, porque diríamos, bueno, ¿para qué le sirve a alguien enojarse? Estar iracundo es muy feo y la ira es un pecado capital. Bueno, pues las funciones de tener esta ira o esta aparente o esta agresividad, este coraje, es justamente preparar al animal para la autodefensa, porque si está muy tranquilo y ni está enojado, no va a poder responder de manera adecuada para salvarse, ¿no? O sea, tiene que tener una respuesta rápida para inhibir al otro y que el otro no se le acerque. Es lo que a veces en etología llaman ritualización. Sí, o sea, a lo mejor ni siquiera te va a atacar, pero tiene que ponerse a la defensiva para con eso se te quiten las ganas de acercarte a molestarlo. A los animales no les conviene ser violentos ni salvajes, porque si se pelean con otro, no van a ir a la Cruz Roja, ni al IMSS, ni al ISSSTE a que los curen. Entonces, una herida en uno de estos animales puede significar una gangrena, una infección, la muerte. Por esto, a nivel biológico, es un costo muy alto pelearse. Pelean cuando es por su vida, cuando es por salvarse, cuando es por cazar, o para cuando es la defensa de recursos que para ellos son valiosos, como el territorio, las hembras, el alimento, las crías, o su familia humana, ¿no? Si no, no vale la pena, ahora sí que exponerse. La ira y estos sentimientos de ansiedad y de alerta pueden generar respuestas de destrucción, pero también involucran la memoria, porque también, pues, como que es importante que si algo los hizo enojar, lo recuerden. Y curiosamente, algo que los etólogos estudian, al menos en veterinaria, es, lo recuerdan, pero no tienen la venganza. Parece que no han descubierto en ellos mecanismos que detonen venganza, que indica una planeación, ¿no? Nada más recuerdan que algo les hizo mal, que alguien les hizo algo malo y entonces lo evitan.
pero la venganza no, y una vez platicando con uno de mis maestros de etología me decía, es que en planear la venganza gastas mucho tiempo y energía, y los animales no hacen nada que implique gasto de energía inútil, solamente nuestra especie hace cosas que pueden gastarte la energía y el tiempo y que no sirven. Ajá, pero las demás especies no lo hacen. Y bueno, ustedes van a, así para que despierten y vean la pantalla, los que están viendo un programa de tele mientras tanto o tomando su botanita, abran su pantallita y vamos a jugar a los estados afectivos. Ajá. Entonces van a tratar de decir desde la comodidad de sus hogares, automóviles o dispositivos donde están, cuál es el sentimiento, la emoción que está detrás de estos tres animales. Es el mismo sentimiento y como ayuda, les voy a dar la definición que dan los etólogos. Es la respuesta ante un peligro o evento nuevo o desconocido. Y se activa cuando el animal percibe un peligro o un daño potencial. Vean la expresión facial, vean la expresión corporal. ¿Qué emoción será? Una de las que describió Darwin. Es el miedo. Esta es casi, vamos a jugar una trivia. Bueno, aquí la vaca que está no solamente con miedo, sino ya está llorando por ver lo que le pasó a su congénere. Entonces, esto es miedo. Y vean cómo también se ve la esclerótica de esta perrita, y este cachorro, que es muy pequeño, parece que haciendo un gesto de enojo o de ira, con tal de, tiene tanto miedo que lo que quiere es que el humano no se le acerque, porque entonces intenta ver si con esta cara, poniéndole cara fea, de gruñir, el otro se va a ir. ¿Sí? Pues pobrecito, y cree que lo va a asustar, pero la ira, también se me olvidó mencionarles, o esto que parece agresividad, es una estrategia para alejar al enemigo. Como se ve aquí, la función del miedo. El miedo, pues, es una emoción tan importante que dicen que es igual de básica que el dolor. Es muy primitiva y muy, muy básica, porque el miedo y el dolor son los que más te vayan a ayudar a salvar la vida. Tanto que el viejo y conocido refrán de más vale aquí corrió que aquí murió, todos lo seguimos, ¿no? Entonces el miedo induce 3 tipos de respuestas, dependiendo en qué situación estén los animales. Puede esta de parálisis o freeze, como lo estamos viendo en este erizo, y muchos animales, tanto terrestres como acuáticos, reaccionan que se paralizan para así pasar desapercibidos. Otra respuesta al miedo es la huida, que aquí lo estamos viendo en el toro, cuando se brinca la barrera. No es que va a perseguir a la gente, es que se quiere ir de ahí porque está aterrorizado. Miedo. Y otra es ponerse muy agresivo o parecer agresivo para evitar el daño, para que el otro no me ataque. Pues lo voy a tratar de asustar. O bien, lo voy a tener que enfrentar si es que no tengo escape. Si las vías de escape están cerradas, entonces tengo que enfrentarlo, que es lo que también pasa en el toro en la lidia. O sea, intenta otras cosas antes de embestir. La ansiedad también es otro sentimiento, una emoción bastante frecuente. Aquí podemos ver diferentes especies, y sucede cuando pueden predecir un riesgo futuro basado en experiencias previas. Por lo tanto, para sentir ansiedad requiero de memoria, porque necesito asociar lo que está como pasando con algo que ya me pasó. Si no, no me puedo poner ansioso. ¿Y cuál será? Sentir pena o tristeza en situaciones de indefensión, aislamiento, dolor, separación o pérdida. Y vean las expresiones otra vez. ¿Qué sentimiento, qué emoción hay ahí? De las 6 básicas de Darwin. Tristeza. La tristeza también tiene una función. O sea, las emociones no son un regalo de los dioses ni del Espíritu Santo. Son estrategias, no son epifenómenos aislados. Son estrategias que los animales tenemos para sobrevivir con mayor éxito, y por eso se han quedado fijas a lo largo de los miles de años en las especies, porque sirven como estrategias para adaptarse y sobrevivir. Entonces, la tristeza disminuye el nivel de activación de un sujeto, se aísla, deja de estar haciendo lo que está haciendo, y dice que esto, una de dos, o puede ayudarle a pensar cómo va a salir de ese problema, o favorece que otros lleguen y lo apapachen, y entonces se reintegre al grupo. ¿Y qué emoción será? Detona comportamientos de rechazo, y es para evitar a algo o a alguien potencialmente peligroso o desagradable.
Lo han traducido del inglés como asco, pero yo creo que una buena traducción, o lo que Darwin quiso decir fue desagrado o repulsión o aversión. Y esto también hace que los animales no consuman cosas en mal estado o alimentos que les pueden producir daño. Y también les ayuda a alejarse de aquellos que creen que son peligrosos. Es importante esta emoción de la repulsión. Y vean la cara de estos tres individuos. Todas estas duran a veces segundos, ¿no? Esta es la más breve y se encarga de resetear o de limpiar al sistema nervioso central para que el sujeto deje lo que está haciendo y se concentre en lo próximo que va a venir y pueda generar otra emoción. Generalmente entre emoción y emoción viene esto, que es este reset. Ajá. Y ocurre en acontecimientos inesperados como ruidos, presencia de alguien peligroso o desconocido. Y esto es sorpresa. La cara del búho y de mi gato Peter, pues lo expresa perfecto, ¿no? Esto sí varía dependiendo de las especies. Parece que los mamíferos sí podemos experimentar varias emociones al mismo tiempo. O sea, podemos tener hambre y sed, podemos tener hambre y felicidad, podemos tener miedo y felicidad. Pero otras especies como las aves solamente pueden sentir una emoción a la vez. O sea, o sienten hambre, o sienten frío, o sienten miedo, o sienten felicidad. Y ya después de que se borre esa, ya sienten la otra. Y así, entonces van teniendo prioridades para sentir emociones y parece que solo los mamíferos podemos expresar varias emociones simultáneamente. Pero esto no quiere decir que los otros animales no la sientan. Y esta emoción que genera capacidad de disfrute, inicia comportamientos afiliativos, confianza para explorar, favorece la interacción entre sujetos de la misma especie o de diferentes especies y ayuda a los procesos cognitivos y de aprendizaje. Y vean la cara de mi perrita Kenia y la del burrito. ¿Qué estado afectivo están experimentando? Sí, felicidad, alegría o bienestar mental, ¿no? Mental wellness, o también la llaman happiness los etólogos. Y bueno, estos son como emociones, pero aparte hay sentimientos que, bueno, algunos dicen que es lo mismo una emoción que un sentimiento, otros libros dicen que las emociones son algo como muy rápido y que detonan un comportamiento, que los sentimientos son construcciones mentales más elaboradas y más complejas, como lo que dice ahí, ¿no? Y permiten que el sujeto haga lazos con el entorno, lo califique de bueno, malo, agradable, lo busque, y los sentimientos son reforzadores de la conducta. Porque cuando un individuo se siente bien, se siente feliz o tiene buenos niveles de bienestar, tiende a repetir esos comportamientos que lo gratifican. Y cuando algo lo pone mal, entonces se inhiben esos comportamientos. Por eso se dice que los sentimientos sirven como reforzadores o como inhibidores de las conductas. Por esto son importantes para la adaptación. Y a ver, otra vez seguimos en el juego, nada más que ahora vamos a ponerle nombre a los sentimientos. Estos ya son más duraderos, acuérdense, diferente de las emociones, son más complejos, tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la proyección a futuro. Es la combinación de sentimientos desagradables, intensos o prolongados. Eso puede ser la definición de este sentimiento. O cuando los animales son sometidos a procedimientos invasivos o restrictivos. Quisiera que, no sé si alguien en el chat me quiere contestar o interrumpimos tantito para que alguien alce la mano nada más para decirme si queda claro lo de procedimiento invasivo o procedimiento restrictivo, o que me den un ejemplo para saber si está claro o no. Vale, doctora, lo que vamos a hacer es vamos a darles como un minutito para que respondan y yo le leo el comentario. Ah, ¿vale? Perfecto. Gracias. Vale, muchísimas gracias. A ti, gracias. Y aquí va otra ayudadita. Cuando no logran adaptarse a una situación o cuando no logramos adaptarnos a una situación, ¿qué sentimiento nos genera esto? Dice Rogelio Fragoso, repulsión y dolor, asco. Dulce dice frustración. No, es uno solo y es sufrimiento. No sé si alguien puso sufrimiento. No, hasta ahora no, doctora. No, repulsión no puede ser porque, o sea, yo lo que quería bueno, ese es el sentimiento que nos están diciendo, es sufrimiento, porque el sufrimiento es la combinación de sentimientos desagradables, ¿sí? Y pueden estar asociados o no al dolor. Y yo lo que quería que me dijeran es el ejemplo de un procedimiento invasivo
que podemos hacerle a un animal o un procedimiento restrictivo, o si en las fotos ven alguno de los dos ejemplos, si ven algún procedimiento restrictivo o algún procedimiento invasivo. A ver, es que te escriban en el chat. Vale. No, nadie se Bueno, anima o nadie está sí, viendo. sí. Sí, por ejemplo, restrictivo, podemos ver en las imágenes, dice dulce, no dejarlos moverse. Ajá, Entonces, perfecto. ¿Sí? cuando los hacinan en las granjas industriales es restrictivo y restrictivo pudiese ser el espacio en el que viven. Y Ajá, uno que sea invasivo, una cirugía. muy bien. Sí, perfecto. Sí, restrictivos son los que están viendo en las imágenes, ¿no? Que están en una jaula, animales que están atados, que tengan un bozal, o que les restrinjan el alimento, el agua, o sea, algo que les prive de la libertad, del movimiento, o que los amarre, sí, pues, o que los prive del movimiento. E invasivo, muy bien, como nos comentaban, gracias por leernos las respuestas, es una cirugía, pues puede ser la colocación de un catéter, de una sonda, ajá, esos son procedimientos invasivos porque invaden su cuerpo. Entonces, estos procedimientos, a lo mejor no les están causando dolor. Por ejemplo, la cerda, que es una jaula de maternidad y donde no puede hacer el comportamiento materno filial, de estar lamiendo a su lechón y el lechón también estando con ella, demostrándose afecto, sintiéndose cerca, oliéndose. Esto es una restricción porque hay unas cosas físicas que impiden que realicen ese comportamiento. Y lo cual puedan inducir frustración. Algunos en esta foto me han dicho frustración. Estos gansos también destinados a la producción de paté, lo mismo, están toda su vida en estas pequeñas jaulas y por eso están todos lastimados, porque lo único que hacen es picarse uno al otro, picarse, porque no pueden hacer otra cosa. Entonces ya tienen una patología mental que se llama conducta redirigida. Como no pueden picotear a nada más, ni el piso, ni el agua, ni los gusanitos, ni nada, pues entonces pican a lo que pueden, ¿sí? Y entonces se causan heridas, además de toda la tortura. Bueno, este sufrimiento. Ahora, ¿cómo se llamará este sentimiento? Cuando hay un problema que no logran resolver, cuando no alcanzan un objetivo, o hay un impedimento que no les permite expresar un comportamiento. Si no, piénsenlo para ustedes. ¿Qué pasa cuando hay un problema que no logramos resolver o no alcanzamos un objetivo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimientos Frustración. asumimos? Frustración, perfecto. Sí, esto es frustración. Y podemos ver perfectamente la facies y hasta el puño cerrado del gorila en las rejas de esta jaula. Esto lo vemos mucho en animales que están en bioterios y animales que están en zoológicos y bueno, también en granjas, ¿no? El hecho que los animales, los rumiantes golpeteen el suelo con la mano, como el toro en la plaza, eso es frustración en los rumiantes, porque aparte pues cada especie o familia de animales expresa los sentimientos pues de diferente forma. Por eso es todo una ciencia, la etología. Y aquí, ¿qué sentimiento habrá? Vean la cara, el cuerpo de estos tres animales y nos dicen que esto se asocia con malestar extremo, con temor, con ansiedad y frustración. O sea, se asocia con varios estados afectivos negativos. Y vean sus posiciones. ¿Qué están sintiendo? ¿O cómo están? En el chat nos comentan tristeza, dolor, depresión o tristeza, miedo y soledad. Perfecto. La respuesta, la perfecta es depresión, pero también puede ser tristeza. Ajá. Porque de hecho tiene que ver cuando la tristeza ya es muy profunda o muy intensa o la tristeza dura mucho, se convierte en depresión. Ajá. Entonces ellos muestran depresión, hay pérdida del acicalamiento, pues es un perrito de azotea, ahí olvidado y mal alimentado, un perrito en el centro de exterminio canino, que además ha de estar enfermo, y un conejo al cual su tutora quemó en Gran Bretaña cuando llegó ebria de una fiesta y bueno, ya fue, alguien lo salvó, pero pues presenta quemaduras, entonces pues presenta dolor y frustración. Muy bien, muy buenos etólogos que tenemos aquí. Y este otro sentimiento que dicen los psicólogos, incluso tanto psicólogos como etólogos, que es uno de los peores sentimientos que alguien puede experimentar, cuando no conseguimos controlar ni evitar una situación adversa,
y entonces nos sentimos decepcionados, con pérdida de la esperanza o indefensión aprendida, se llama en psicología, ¿no? Donde el estímulo es tan feo y tan intenso y tan repetitivo o duradero que los animales están así, como zombies, porque lo que pensarán es que seguir luchando o resistiendo resulta inútil. Ajá, y a este sentimiento se le conoce, en inglés le llaman hopeless o sin esperanza o desesperanza. Parece que en español pues es muy semejante a lo que en psicología se llama indefensión aprendida, y es cuando pues algo quebranta tu espíritu por completo, y entonces los animales ya ni siquiera luchan porque pues no tiene caso, ¿no? Todo, de todas maneras, intentaron todo, agotaron escapar, defenderse, atacar, resistir, pues no queda más que esto. Y dice en un libro de etología muy interesante del doctor Mayer, dice que es semejante a lo que los soldados sienten en una guerra cuando ya los enemigos tomaron todo, ¿no? Y pues ellos ahora sí que o se rinden o de todas maneras están frente a los enemigos y pues ya no les queda de otra, ¿no? Entonces ya ni se pelean, ni huyen, ni nada. Ya están en estado de decepción. Y esto pues da mucha tristeza pensar que a los animales nosotros provocamos que sientan este tipo de cosas con frecuencia. Después de lo cual, bueno, ya hablé del dolor físico, del sufrimiento emocional, de otra serie de emociones positivas y negativas, más de las negativas, ¿verdad? Porque son las que son más fáciles de darte cuenta. Y ahora vamos a niveles más altos de la sintiencia, ¿sí? Todo esto forma parte de la sintiencia, el dolor, las emociones, los sentimientos, pues ahora de la conciencia. Y pues la conciencia también hay muchos filósofos de la mente, etólogos, biólogos, zoólogos, veterinarios, que pues han estudiado la conciencia de los animales, y estos son de los artículos más clásicos. Algunos ya tienen 20 años, o sea, no es una cosa que se descubrió la semana pasada, ya tienen 20, 30 años. Este sí fue de los últimos del maestro Griffin, del 2004, él murió en 2007, nuevas evidencias sobre la conciencia de los animales, este descubrimiento de Allen, este artículo es clásico, ¿no? El descubrimiento de la conciencia animal, un acercamiento optimista, en fin, muchas cosas, muchos artículos científicos que hablan de la conciencia en otras especies animales. Y esta que es la más clásica, de la Declaración de la Conciencia de Cambridge, del 2012, que ya tiene justo 20 años, y de las cuales Stephen Hawking vivía y le tocó suscribirla, y que fue una declaración que hicieron después de un congreso de ciencias neurológicas o de neurociencias en Cambridge, y por eso se llama Declaración de Cambridge sobre la conciencia animal. Estos son unos fragmentos. Abajo está la referencia en Google, en Internet. Pueden buscar en la red, así nada más googlean Declaración de la Conciencia de Cambridge, aparecen todos los idiomas. Y como que los párrafos que más me parecen importantes, que ahora sí que no se nos queden grabados por toda nuestra vida, serían estos dos que les presento. La ausencia de un neocórtex o de una corteza cerebral no parece excluir a un organismo de experimentar estados afectivos. O sea, estados afectivos, ojo, en etología es igual a estados mentales, ¿sí? Pero ahora, en vez de estados mentales o mental states, les llaman affective states. Es todo lo que ocurre en nuestra mente. Estados afectivos. Las evidencias convergentes indican que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Por consiguiente, el peso de la evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que dan lugar a la conciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. ¡Pum! Otro golpe al antropocentrismo, ¿no? A nuestra idea de singularidad. Sí, claro, todos somos únicos e irrepetibles, incluso entre nuestra especie, pero cada criatura, cada especie es importante, y cada criatura tiene propiedades que nos deben maravillar y hacer que los admiremos, y que no hagamos jerarquización entre los seres vivientes, ¿no? Y esto de decir que los animales inferiores y superiores, creo que es un vocabulario que debe ser desterrado de nuestra práctica científica y de nuestra práctica social, porque esto nada más nos lleva a hacer barreras y a hacer discriminación entre los seres. Entonces yo creo que todos somos diversos, y justo la riqueza de este planeta
que es rico en diversidad biológica, es esto justo, la diversidad, y no porque seamos diferentes, es que unos son más que otros, simplemente somos diferentes, y a cada quien está dotado de lo que les sirve para sobrevivir mejor en sus ambientes, pero vemos que neurológicamente somos muy parecidos, entonces aunque nuestra forma de estar en el mundo y de verlo sea diferente, la manera que tenemos de sentir, de poder ser felices y de poder sentirnos mal, es muy parecida en toda la escala zoológica. Y no sabemos en el reino vegetal. O sea, yo me considero ignorante, pero creo que las plantas también nos van a dar muchísimas sorpresas a nivel sensitivo. Y este es un videíto en donde, pues bueno, hago un poquito, o sea, quiero que lo vean, está en la red, pero me gustó mucho como veterinaria, sobre todo porque es mucho en ganado bovino y que nosotros, pues normalmente como que pensar que los primates piensan, o los perros o los gatos, no nos cuesta trabajo porque los vemos diario, pero otros animales nos cuesta trabajo pensar sus capacidades mentales. Pero todos, hasta los pulpos, ya vemos que aprenden unos de otros, tienen capacidad relacional y pueden resolver problemas. Y ustedes saben que en ciencias biológicas la inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas. Esto es inteligencia. Y este es un momento ameno de la plática para que se relajen. La vaca que aprende a abrir con mucho cuidado, además, para que no la descubran, sin hacer tanto ruido, y sale a pasear. Otras que están jugando, ganado Hereford. Las pelotas les gustan a todos. Y vean cómo juega como un perro, como un gato. Retosa, vocaliza, hace una actitud proposicional invitando al juego a su otra compañera. Esto es genial. Este niño les está poniendo concentrado. Concentrado es como croquetas que tienen mucha proteína y es muy palatable. Les encanta. Entonces todas se quedan viendo dónde quedó el concentrado y esta que le encanta el concentrado va elaborando una estrategia para llegar a su objetivo. O sea, es inteligencia. Puede resolver un problema, elaborar una estrategia y lograr su objetivo. Y dice, con permisito, así como en el Metrobús, y se va metiendo una por una, las va sacando sin hacer pleito y hasta que llega al concentrado y alcanza el objetivo. Eso es inteligencia. Este otro tiene sed y abre la llave con el cuerno. Primero deja que el agua corra y que se lleve la tierra y el lodo, ya después vamos a tomar agua. Y este la tiene más difícil porque tiene que bombear. Entonces dice, híjole, ¿bombeo o tomo agua? Ni modo, pero así lo va haciendo y soluciona este problema. Inteligencia. Y luego los otros lo ven y empiezan a bombear el agua, ya sin tener que hacer ensayo y error, solo por verlo. Y bueno, pueden aprender trucos, les dan un premio, se echan, caminan en círculo, quieren su premio, igual que un perro, ¿sí? Bueno, como estos hay muchos y son casos de la vida real, ¿sí? Bueno. Seguimos con el apoyo científico, para que no vean que todo es anecdótico, que todo es riguroso, porque estas pláticas son muy criticadas por nuestros detractores, entonces tenemos que dar siempre la evidencia científica, ¿no? Y bueno, entonces tenemos en este número de Animal Cognition, que creo que es del 2017, no, del 2015, sí, en donde este artículo me llamó mucho la atención, también se hizo en pollos de engorda, ¿no? Gallinas de postura. Entonces son pollos pensantes o pollos que piensan, ¿sí? Una revisión sobre cognición, emoción y comportamiento de los pollos domésticos. ¡Wow! Y este de Marian Dawkins, que es una gran etóloga, también es un artículo ya viejito, pero muy clásico, del año 2000. O sea, estas cosas ya llevan mucho tiempo que se publicaron y mucha gente no las conoce, no las quiere leer o no las quiere creer. En fin. Entonces, este artículo de mentes animales y emociones animales, y bueno, actualmente Jane Goodall y Mark Bekoff, pues escriben mucho sobre este tema, ¿no? Entonces, ahora si se fijan, cada vez vamos hablando más de capacidades superiores o más bien actividades complejas de la sintiencia, ¿no? Cosas que antes creían que eran exclusivas de los seres humanos y no es así. Entonces, ¿qué significa tener una vida afectiva o una vida mental? O qué significa ser sintiente, ¿no? Pues bueno, es tener percepción y memoria, pues casi todos los animales de los que hemos hablado, hasta los pulpos la tienen. Tener estados afectivos, o sea, estados mentales, junto con sentimientos de placer y dolor.
también casi todos los que hemos dicho la tienen. Tener creencias, deseos y preferencias. Las preferencias existen a tal grado que toda la industria que hay para los animales, de elaboración de comida, de juguetes, de camitas, de rascaderos para gatos, están basadas en pruebas de preferencia que los etólogos hicieron a los animales y ven qué color, qué sustrato, qué tipo de comedero les gusta más, ¿no? Entonces los animales expresan sus preferencias y las creencias no es que si creen en Dios o en la Santa Muerte o en el presidente, sino la creencia es que el animal puede imaginar o puede esperar que algo va a pasar o no va a pasar, ¿sí? Creo que es mi tutor el que está llegando. Creo que me van a regañar. Creo que me van a dar mi premio. Creo que atrás de ese cajón que está cerrado está mi correa, aunque no la vea, ¿sí? Es la imagen mental que un animal se hace de un objeto o un suceso que no puede ver, pero cree que eso está ahí, eso es la creencia. Tienen sentido del futuro, no del futuro de, pues, en qué voy a hacer mi maestría, mi doctorado y dónde voy a invertir mi dinero. Pues no, porque eso no forma parte de su vida ni de su preocupación, afortunadamente. Ellos planean un futuro inmediato. O sea, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? ¿Quiero ir a jugar? ¿Quiero ir a pasear? ¿Qué otra cosa? Los animales, por ejemplo, que son cazadores. La cacería implica una comunicación y un desarrollo de una estrategia y una planeación. No se lanzan así como el borras, ay, tenemos hambre, vamos a perseguir a los animales. Pues saben que eso es loco, porque tal vez no alcancen a la presa y si están cansados se van a cansar, van a tener mucha sed y a lo mejor se van hasta a morir. Tienen que guardar las energías y por eso tienen que lanzarse a la cacería cuando creen que tienen chance de atrapar una presa. Y eso lo hacen poniéndose de acuerdo y haciendo una estrategia para cazar. Ajá, entonces, cazar no es un instinto, me da mucha risa cuando dicen eso del instinto de caza. No, el instinto es buscar comida, la cacería es una estrategia. Entonces, cualquier cosa que indique hacer una planeación y evaluar riesgos-beneficios, esto es tener una vida mental. O sea, creo que tengo la foto más adelante de un perrito que está ahí comiendo de un plato. Y aquí, bueno, tenemos la prueba del espejo. Bueno, tener una identidad. Yo digo que la identidad, la prueba básica de identidad es que ustedes llaman a su animal por su nombre y viene. Y dicen, es que creen que le vas a dar comida. No es cierto, porque no siempre que lo llamas le das comida. A veces lo llamas y lo regañas y le dices qué hiciste. Ajá. Y si tienen varios animales en casa y llaman a uno por su nombre, no vienen todos, viene al que llamaron. Ajá. Y parece que hay especies animales que en vida libre se ponen nombres. Ajá. Y entonces ellos mismos se llaman por su nombre y por ello no es algo raro que aprendan su nombre y acudan al llamado cuando el humano los llama. Entonces, para mí, esa es una prueba de identidad, ¿no? De ser quién soy yo y quiénes son los otros. Tener un sentido de lo que es bueno o malo para ellos, de lo que les conviene, de lo que no les conviene, de lo que les causa placer, de lo que les causa miedo o desagrado. Y aquí les digo, pues no es un experimento, fue una cosa anecdótica, pero aquí está Peter, un gato amigo mío, y en donde su tutor, pues Alfredo, o sea, él siempre, yo le decía, mira, Peter como que se ve en el espejo cuando va a tomar agua, por eso le pusimos el agua ahí, porque Peter iba mucho al espejo. Y me dice, no, lo que pasa es que tú estás, como estás metida en esa onda, tú piensas que el gato se está viendo en el espejo. Dije, bueno, déjale ahí el plato porque a él le gusta ahí. Entonces ya un día Alfredo entra, donde estaba el plato, bueno, estaba Peter, y Peter lo que hace es que en vez de voltear, ve al espejo, pero está viendo a Alfredo. Y entonces ya no tiene que voltear a ver quién es, porque sabe que es Alfredo viendo su imagen. Incluso las orejas, si se fijan, las hace hacia atrás, en dirección de Alfredo, para escucharlo. Entonces, no solamente se pueden reconocer a otro en el espejo. Y esta parte de la conciencia, también voy a hacer una pausa, como que ven que vamos así como por diferentes microtemas o pequeños subtemas. Entonces aquí en este de los estados mentales o estados afectivos, terminó como con un epitafio de Donald Griffin, en donde él escribe, este fue creo que en el Science, no me acuerdo dónde fue esta publicación, donde dice, ahora se sabe que algunas señales animales transmiten información semántica, o sea, sus vocalizaciones y sus ruidos tienen una información, tienen un código. Sí se dicen algo acerca de los objetos y eventos que son importantes para ellos. En el acto de comunicarse, los animales pueden ser capaces de contarnos directamente acerca de algunos de sus pensamientos y deseos, siempre y cuando
estemos preparados para escuchar. Ese es el mérito, el reto que supone, ¿no? Estar preparados para escuchar, querer escucharlos. Y estos son algunos de los experimentos que ahora se tratan de hacer en perros y en otras especies, también creo que en borregos los están haciendo. Son experimentos no invasivos en resonadores, es un resonador magnético nuclear, en donde los animales, aquí la dificultad es que tienen que entrar, también se hace en ratas, tienen que entrar despiertos, no pueden estar anestesiados porque lo que se hace es escanear qué zonas de su encéfalo se estimulan o se encienden ante ciertos estímulos visuales que se les proporcionan. Aquí ilustró el grupo del doctor Gregory Burns, de la Universidad de Emory, pero aquí abajo están los perros del Instituto de Neurobiología de la UNAM de Juriquilla, en donde, bueno, no son los perros del instituto, tienen sus familias y son participantes en los cuales su familia quiso que participaran, y los perros fueron sometidos a entrenamiento de a ver si se podían quedar quietos en el resonador. Estas dos imágenes de arriba no es un resonador de a de veras, es nada más como que el resonador de juguete, y abajo sí es el resonador de a de veras. Y solamente los perros que pasaban la prueba de estar quietecitos en el resonador mientras se les presentaban fotos, fueron los que participaron en el estudio. Entonces a los doctores les costó mucho trabajo juntar suficientes perros, o sea, iban al parque ahí en Querétaro y Juriquilla y veían los perros que se veían como amistosos y tranquilos, y entonces le pedían permiso a la familia que si querían participar en un estudio, que no les iban a inyectar nada, que no les iban a hacer cosas feas ni nada. Entonces ya iba la familia, daban el permiso, los perros ahí estaban como jugando, los investigadores se tomaban su tiempo porque tenían paciencia con los perros, y el perro que quería participar, ahora sí que es un experimento de participación voluntaria, fueron los que se quedaron en el estudio. Esto obviamente hizo que el estudio durara mucho tiempo porque no era fácil conseguir estos sujetos que quisieran participar y tuvieran este perfil. Y entonces se hacen estudios, por ejemplo, de empatía, qué zonas del encéfalo se prenden cuando ven fotos de humanos conocidos, de humanos desconocidos, y cuando los humanos tienen cara de enojo o de tristeza. Y entonces cuando tienen cara de tristeza se prenden zonas en el encéfalo del perro, del área donde también está sintiendo tristeza. Y esto pues está indicando como que empatía, ¿no? Porque están como interpretando cómo se siente el otro. Esto es algo ya como muy, muy complejo. A ver si quiere correr este videito. Sí, a ver si lo ven, porque luego, a ver, ustedes me dicen. ¿Ven un video de YouTube o no? No, doctora, se está viendo su presentación. Ajá, bueno, entonces lo voy a parar a ver si se puede. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez. ¿Ahora sí ven algo de YouTube? ¿Sí o no? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Gracias. Entonces vean el experimento sobre la injusticia, si los animales saben la injusticia o no. Le piden una tarea a los dos monos y cuando la realizan les dan un premio. Les devuelve la pelota, pero esta investigadora les da un pepino. Dice guácala. Y al otro, cuando realiza la prueba, le dan una uva de premio. Entonces, pues él quiere la uva, dice, yo también lo hice. Entonces le repiten el experimento, le piden la pelota, la entrega y le vuelven a dar pepino. Y miren, toma tu pepino. Y está diciendo que quiere la uva. Se está enojado porque hizo el mismo esfuerzo que su compañero y no le tocó uva. Ajá. Y esto lo han hecho en perros, lo han hecho en muchas otras especies. Claro, si lo repiten mucho lo van a frustrar, porque él por más que haga su trabajo, nunca le dan el premio. Y se los vuelve a echar. Sí, o sea, bueno, esto es nada más, es para un estudio acerca de si los otros animales entienden de la injusticia. Y sí entienden de la injusticia. Bueno, es para aquí. Entonces, bueno, después de esto que hemos visto acerca del cuerpo. En este noveno video lo que voy a hacer es repetir el autor, Frederick Forsyth. Pero en este caso no es una novela, sino que van a ser sus cuentos, de lo que voy a hablar. Frederick Forsyth es un gran novelista, pero es un extraordinario cuentista. Quiero dejar de compartir esto, ya. Bueno, voy a regresar a mi presentación. Entonces, con esto que hemos visto,
pues ya espero que no tengan tantas dudas. Siempre hay gente que no se convence o es más escépticos que otros, pero bueno, es poco a poquito, ¿sí? Entonces, pues los animales tenemos claro que no son objetos de uso y desecho, ni de diversión, no son objetos de diversión. Son más que mascotas o artículos de ornato, más que productores de alimentos o de bienes, más que sujetos de experimentación o enseñanza, más que una fuerza de trabajo o transporte, y más que recursos naturales renovables. No sé qué apelativo es el que más me choca que les digan, si máquinas de producción, si recursos naturales o si material biológico. Pero me parece peyorativo y ofensivo cualquiera de esos términos que espero que ustedes jamás usen con los animales, y si lo usaban, lo dejen de usar. Y nos dirijamos a ellos con los términos correctos, ¿sí? Los animales como sujetos. Generan acciones voluntarias, prestan atención a su entorno, se pueden adaptar, pueden aprender y pueden aplicar la información adquirida y evaluar riesgos-beneficios. Esta es la foto que les quería enseñar, que es Cucha, la perra de mis sobrinos, que justo estuvo esperando a que todos se levantaran de la mesa para ir a lamer el plato donde estaba el pastel. Pero aunque ahí estábamos, nos habíamos levantado, no nos habíamos ido, entonces Cucha se esperaba. Ella quería los restos del pastel, pero no se subió a la silla hasta que todos se habían ido. Bueno, no se dio cuenta que yo la estaba viendo y le tomé la foto. Pero ese es un análisis de riesgo-beneficio, en donde dijo, bueno, ¿me conviene subirme ahorita a comerme el pan o a volarme los tamales? Pues no, porque todos me van a ver. Tengo que hacerlo cuando no me vean, para que no me regañen o para que no me quiten mi presa de la boca, ¿no? Entonces, y bueno, todo esto que hacen los animales tiene repercusiones bioéticas, o sea, estos conocimientos para que veamos lo importante que son las ciencias. O sea, la ciencia avanza y genera conocimiento y lo presenta, ¿no? Y entonces la bioética lo que hace es que usa esos argumentos y ese conocimiento para decirle al mundo, miren, o sea, lo que creían ya no es, ahora el paradigma es así. O sea, si estos no son máquinas y son seres vivientes y sintientes, o sea, sensibles y sintientes, pues no, ya no son máquinas, no son objetos y no los podemos tratar como tales. Entonces, empieza gracias a esto a haber una preocupación por su bienestar, o sea, por este estado mental de los animales, y empieza a haber repercusiones jurídicas, como debería de haber, ¿no? O sea, el chiste es que la reflexión bioética me lleve a un cambio jurídico que mejore las condiciones de vida de los sujetos. O sea, se empezaron a considerar dentro de la legislación, se empezó a cambiar su estatus jurídico y se empezó a concluir que tenemos el deber de no dañar y respetar a los seres que pueden sufrir o ser dañados. No depende de qué especie sean, de que si son caros, de que si están en peligro de extinción, no. Depende de que puedan sufrir o ser dañados. Ese es el criterio del buen trato hacia los animales. Y tenemos la responsabilidad de procurar y promover su bienestar. O sea, no basta con que yo no les hago daño, ni les pego, ni me meto con ellos. Gracias, no es suficiente. La bioética me diría, tienes que ir más allá. La ley me diría, está bien, no los dañas, palomita. La ética me diría, no dañar es muy poco. Tienes que ir más allá. Más allá es procurar y promover su bienestar. Y bueno, siguen los artículos, que si los peces pueden sufrir, o sea, hay muchos grupos, el grupo de Chandru es muy famoso por estudiar peces, está Duncan, que es otro gran etólogo, y estudian, imagínense, sintiencia, dolor, miedo y estrés en peces. Y esto hace que entonces estas repercusiones éticas y jurídicas en esta revista, que es una revista de criadores de peces, de organismos acuáticos, ya hay artículos de corte bioético, ¿sí? Expandiendo, ampliando nuestro círculo de consideración moral hacia los peces de granja, que si son objeto de consideración moral. O sea, esta es una pregunta filosófica en una revista técnica científica de enfermedades de animales acuáticos, ¿sí? Entonces, qué padre ver que la reflexión bioética está en el ámbito científico enclavada. Yo creo que esto es una gran motivación para todos ustedes, sean de la carrera o de la profesión que sea, que vean que la bioética, pues sí sirve, y que a todos nos toca hacer esta chamba de darla a conocer y de meterla en nuestra práctica diaria. Y ahora ya pasando a la parte como filosófica y jurídica del tema, como que la parte científico-biológica, hasta aquí llegó la explicación, pero es el fundamento para ya lo último que vamos a hablar, que es esto que dice Tom Regan, que es un filósofo norteamericano del derecho que murió hace unos años. Él dice, nuestro error fundamental no es el hecho de que encerremos a los animales causándoles soledad y angustia, en que les provoquemos sufrimiento o en que ignoremos sus deseos. Claro que todo eso está mal, pero no es el error fundamental. Eso son consecuencias de nuestro fundamental error moral
o error ético, que consiste en ver a los animales como seres que carecen de valor intrínseco, como recursos para nuestro beneficio. Bueno, eso a lo mejor suena muy radical para muchos, pero otros pues ya estamos como muy convencidos de que Tom Regan es claro y tiene razón, ¿no? Entonces, bueno, Tom Regan dice que pues, él es un como heredero de la tradición kantiana de los deberes y dice que sí tenemos derechos, tenemos deberes hacia los animales, ¿no? Que los animales con capacidades cognitivas, o sea, sintientes, no deben ser vistos solo como medios para que nuestra especie alcance sus fines, sino que tienen un valor en sí mismo y no solo un valor instrumental. Por lo tanto, tenemos obligaciones y deberes con ellos. En otros términos, hay quien dice que ellos tienen derechos. Yo creo que sí. Muchos filósofos del derecho dicen que sí. Pero para quienes les causa escozor que los animales tengan derechos, bueno, pongámoslo en otra redacción. Digamos que nosotros tenemos obligaciones con ellos. Los animales son un grupo en situación de vulnerabilidad, uno de los más vulnerables, porque además no tienen nuestra voz. Entonces se los puede atrapar en colectas, en capturas, vender, privar de su libertad, matar, herir, torturar, dejarlos morir de hambre con impunidad. Y en muchas partes sin repercusiones jurídicas ni religiosas. Por fortuna, éticas sí. Esto de no considerar a los otros solo porque no son de nuestra especie se llama especismo. Y es una actitud tan inmoral y tan antiética como el racismo, el sexismo, la homofobia o cualquier otro tipo de discriminación o de exclusión hacia quien es diferente del grupo dominante. ¿Sí? El especismo es una palabra acuñada por Richard Ryder, un británico, dice que es la discriminación negativa de sujetos, aquí va una N, que no pertenecen a nuestra especie, excluyéndolos de toda consideración, por el solo hecho de tener otro genoma, o sea, de no ser Homo sapiens sapiens, entonces no entra en mi consideración, es un criterio arbitrario, como los otros tipos de discriminación, que no están basados en ninguna cosa científica, ni jurídica, ni ética. Entonces la pregunta sería, ¿debe modificarse el estatus de los animales? Pues casi todos espero que a coro griten que sí, desde donde están. Claro, los animales no son cosas, por esto también tenemos que cambiar nuestro vocabulario, así como no son material biológico ni son recursos renovables, el nombre de los humanos a cargo debe ser ese. O sea, antes se les decía owner, amo, dueño, propietario, porque los animales eran y siguen siendo vistos como esclavos y propiedades, desgraciadamente, pero la propuesta es que ahora seamos los guardianes, ¿sí? El tutor, el responsable, el humano a cargo o el familiar humano del animal. Cualquiera de estos nombres podemos utilizar en vez del de dueño y propietario. Ahora, sí podemos tutorar a los animales, porque en nuestro Código Civil el tutor es el que representa o cuida a alguien que tiene incapacidad natural o civil. Y la tutela es la relación de amparo o defensa de alguien con respecto a otro. Los animales, o sea, nuestra relación con los animales cumple con estas características. Los animales, siendo seres vivos sintientes y relacionales, son susceptibles de tutela más que de posesión. Si hay tutela de bienes, monumentos, ¿no? De obras de arte, de espacios, de parques nacionales que son tutelados, ya sea por el Estado o por particulares, ¿por qué los animales que son seres vivientes y sintientes no van a ser tutelados? Los abogados en Argentina y en Colombia y Ecuador, ellos ya tienen muy clara como que esta figura de la tutela y del tutor hacia los animales no humanos. ¿Sí? Entonces los animales podrían ser susceptibles de tutela, ya que nuestro Código Civil establece en el artículo 450 que, o sea, la tutela es la autoridad para cuidar de aquel que tiene, bueno, esto ya lo dijimos, que tiene capacidad natural o civil. Ajá. Y bueno, volviendo a Tom Regan usa dos términos para distinguir a los sujetos, a los animales, el de agentes morales, que son aquellos que pueden o podemos responder por nuestros actos, tenemos derechos y obligaciones con los otros. Pero hay otra categoría, la de pacientes o pasivos morales, que Tom Regan, que este es su libro, En defensa de los derechos de los animales, es uno de sus libros clásicos, y en este libro dice que los niños preverbales, los pacientes con enfermedades mentales, los pacientes en estado vegetativo o en coma, no tienen responsabilidades ni deberes con los otros. Pero los agentes morales tenemos obligaciones con ellos. Podríamos decir que los pacientes morales tienen derechos, aunque no tienen obligaciones, entonces no podemos pedirles cuentas de sus actos, pero ellos sí pueden, dijéramos, reclamarnos, entre comillas, sus derechos. O sea, aunque no puedan reclamar, yo
tengo obligaciones que cumplir con ellos. Y rápidamente, para que pueda terminar, voy a hablar de la experiencia en las legislaciones europeas. Bueno, me voy a ir hacia México para que pueda terminar, ¿sí? Nada más aquí les explico brevemente que justamente este movimiento de cambiar el estatus de los animales empezó en los países de habla alemana, en Austria y después en Alemania, donde incorporaron que los animales no son cosas. Esto los germanos lo han tenido muy claro. No le pusieron qué eran, pero dijeron los animales no son cosas y tenemos responsabilidades hacia ellos. O sea, algo muy parecido a lo que Tom Reagan escribió en 1986. Después, lo que hizo mucho ruido fue lo que hizo el Parlamento suizo, porque hicieron un referéndum, porque el pueblo pidió una reforma constitucional en el que los animales, el Código Civil dijera que los animales no son cosas, tampoco se les puso qué eran, nada más era, no son cosas sino seres vivos dotados de sensibilidad. Y entonces esto modificó el Código Penal suizo y se impusieron penas y sanciones para quien dañara a los animales o los hiciera trabajar más allá de sus fuerzas. Actualmente, en la Unión Europea, uno de los muchos tratados que los rigen es el Tratado de Lisboa, que habla de cosas comerciales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, el título 2 del artículo 13 del Tratado de Lisboa dice que los Estados miembros de la Unión Europea tendrán la obligación de tratar a los animales como seres sensibles, aquí no las sintientes, pues sensibles, en sus legislaciones internas, y tomar en cuenta sus intereses al aplicar políticas en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico. Y esto pues es un gran avance para los animales en la Unión Europea. Y en la Constitución Política de nuestra ciudad, hace 4 años, 5, se promulgó esta constitución, en donde en el artículo 13 dice que esta constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto, bueno, deben recibir un trato acorde a la sintiencia. En la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Eso dice nuestra Constitución. Y aquí nada más les enlisto un montón de artículos que hablan sobre los animales y puntos que hay que considerar para su bienestar, ¿no? Nuestra Constitución política, pues en su artículo 4, digo, no habla de animales, pero dice que tenemos derecho a un medio ambiente que garantice la salud y el bienestar general, procurando una convivencia armónica. No dice que solo entre humanos, una convivencia armónica sería entre todos los vivientes. Y tenemos aparte leyes que están por debajo de la Constitución, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Equilibrio Ecológico, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, bueno, nuestra Constitución Política y normas oficiales mexicanas que son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, que hablan desde el trato y uso de los animales destinados a la investigación, a la enseñanza, al desarrollo tecnológico, los establecimientos donde hay animales para ferias y para venta, los métodos para dar muerte a los animales, el trato humanitario en el transporte de animales, sobre todo animales que van al rastro o a los mercados. Hay algunos que hablan de fauna silvestre, sí, respecto al bienestar animal en zoológicos, la protección ambiental, especies nativas de México, flora y fauna silvestre, regulación para la captura, para investigación, transporte, exhibición, etcétera, de mamíferos marinos. Estas son solo algunas listas de las normas que algunas están vigiladas por SADER, otras por Semarnat, y que pues creo que los que estamos en las ciencias biológicas o médico-biológicas deberíamos conocer. Y el marco jurídico en la Ciudad de México pues tiene buenas noticias porque hubo hace unos años una reforma al Código Penal de la Ciudad de México por el cual el maltrato animal ya se clasifica como delito culposo. Esto lo dice el artículo 76 y ya se elimina que si era intencional o no intencional, es delito culposo y puede ser sancionado hasta con 2 años de prisión si el animal está herido y hasta con 4 años si le provoca la muerte. O sea, vamos a decir que es poco, pero ya es algo. Y yo ya conozco por lo menos 3 casos donde la gente ha terminado en prisión. En la reforma, se reformó también en el Código Penal el artículo 350 y 350 bis, en donde se castigan actos de maltrato o crueldad no solo intencionales, sino por omisión o negligencia, omisión de cuidado. Por ejemplo, si no le dan de comer y se muere de hambre, si está herido y no lo llevan al veterinario. Esto es delito de omisión de cuidado o negligencia en contra de cualquier especie animal no humana. Y a clasificarse como delito culposo se extiende a actos no intencionales o actos imprudenciales, también a la mala práctica
práctica veterinaria, ¿no? Pues podemos ser denunciados si le causamos daño a un animal o si pues indirectamente causamos su muerte también, ya que la omisión generadora de lesiones, la inanición, el abandono, la falta de atención médica puede ser prevista y debería evitarse. Entonces esto también castiga lesiones que no son visibles como quemaduras, golpes, apuñalamientos, sino la falta de una alimentación, la falta de un tratamiento médico. También si el animal se presenta con el juez cívico, además de que tenemos peritos veterinarios forenses que pueden determinar maltrato emocional a los animales, también pueden presentar estos indicios y estas evidencias ante el juez. Ajá. Las sanciones serán aplicadas al maltrato por imprudencia, omisión o negligencia, y la pena dependerá si las lesiones ponen en peligro la vida, que es, o si causan la muerte, ¿no? Entonces, aquí dice en este artículo 315 bis reformado que las lesiones serán de cualquier tipo. O sea, no solo lesiones evidentes, sino pueden ser lesiones emocionales o mentales también. Y bueno, esta es una anécdota de un perro que dicen callejero, que a mí no me gusta decirle así, prefiero decir perro abandonado o en situación de calle, que se salvó de morir porque pues mordió a una niña que siempre lo asusaba, y entonces el perro querían hincharlo, lo llevaron a un antirrábico, lo querían matar. Entonces un grupo de una asociación civil, la gente por la defensa de los animales y los vecinos que querían a Capitán, hicieron en la plataforma change.org, hicieron una página para decir que el perro fuera liberado porque realmente no era su culpa, sino actuó en defensa propia porque era acosado, a pesar de que mordió en la cabeza a la niña. Pero pues los testigos dijeron que los niños molestaban al perro constantemente, y consiguieron, este grupo de gente por la defensa de los animales, consiguieron abogados que presentaron un amparo, y entonces el perro fue puesto bajo custodia de esta asociación civil, mientras el juez revisó el caso y determinó que Capitán era inocente y podía ser liberado. Y este es gracias al nuevo Código Penal, a la reforma que se hizo en el 2013, que establece que además un animal que es acusado de un delito de ataque contra otro animal o contra un humano puede estar en un albergue o bajo resguardo de una ONG o de nuestra Facultad de Medicina Veterinaria hasta que se ha resuelto el procedimiento legal. O sea, no puede ser así como matado sin un juicio, dijéramos. Y este es un caso paradigmático porque fue la primera vez que un perro sin dueño obtiene la protección legal de un juez. Y entonces, ya casi para terminar, decir que, bueno, una clasificación de los animales en el derecho, según el doctor César Nava del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dice que los bienes y las cosas, bueno, pues son cosas y pueden tener derecho de protección, ¿no? Los monumentos, los edificios y los objetos, pues debemos protegerlos o no destruirlos, pero los seres vivos son cuasi sujetos, y los cuasi sujetos sí pueden tener derechos, ¿sí? Derechos como principios y derechos positivos, es decir, no ser privados de la vida, no ser torturados, no ser abandonados, etc. Pero los seres vivos sintientes sí pueden ser sujetos de derechos mientras un abogado hable por ellos o una ONG, ¿no? Y las preguntas que nos haría el derecho y la filosofía sería: ¿solo las personas tienen derechos? Sin ser persona, ¿se puede tener derechos? Pues según lo que hemos leído hoy, sí, los seres sintientes pueden tener derechos. La naturaleza en abstracto también. Todos los animales son los que pueden tener derechos. ¿Qué tipo de derechos? ¿Puede haber colisión de derechos? O sea, que yo quiero vivir y el animal también, pero es una rata donde yo voy a probar vacunas y yo necesito utilizarla para probar la vacuna que va a salvar mi vida. Eso es colisión de derechos, o sea, cuando concurren dos o más derechos que no pueden ejercerse simultáneamente sin afectar al otro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es todo un mundo, y está el caso de la orangután Sandra de Argentina, pero ya no lo voy a presentar, yo creo que ya lo conocen, sino ahí se lo dejo a la doctora Ángeles para que se los comparta. Y este es lo que unos amigos abogados de América del Sur, de Chile, nos presentan, porque hubo una votación hace poco, justamente el jueves 3 de marzo, en el Congreso de Chile, la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, en el artículo 23 que lo modificó, habla sobre los derechos de los animales y dice que el Estado protegerá a los animales reconociendo su sintiencia, individualidad y derecho a vivir una vida libre de maltrato,
podríamos decir una vida libre de violencia, hubiera quedado mejor. La ley establecerá los demás derechos de los animales, un servicio público para su protección y no extinción, una acción para su tutela, el resguardo de su hábitat y la prohibición de prácticas que los sujeten a tratos crueles. En esto incluirían actividades como el toreo, las peleas de gallos, etcétera. Y los resultados fueron 103 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones. Felicidades, Chile. Termino con esta frase de un juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, William O. Douglas, en donde dice: llegará el día en que todas las formas de vida se pararán frente a la corte. El pájaro carpintero, así como el coyote y el oso, el lemming y la trucha del riachuelo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Betty. Los aplausos virtuales no se hacen esperar, sin embargo, por el tiempo, vamos a dar paso a algunas preguntas porque definitivamente el chat está lleno de preguntas para ti y eso es lo que más admiro de tu manera de exponer, ¿no? Que generas muchísimas preguntas. Adelante con las preguntas antes de que yo me robe más tiempo, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora, le preguntan, ¿qué animales tienen sistema límbico muy desarrollado? Entendí que los reptiles lo tienen desarrollado, ¿es cierto? Sí, todos los animales tienen el sistema límbico desarrollado. Lo que pasa es que parece que algunas estructuras se descubrieron primero en reptiles y por eso se le llamaba cerebro reptiliano, pero los peces, o sea, todos tienen un sistema límbico bastante desarrollado para experimentar emociones. Vale, la siguiente es, se sabe que existen animales que pueden infligir dolor y daño a otros animales. ¿Lo hacen de manera consciente? Es decir, ¿lo hacen por placer? Fíjate que eso se ha estudiado mucho porque se decía que solo nuestra especie podía dañar a otro por placer, pero después se han descubierto que a veces las orcas juegan con las focas, juegan, digamos, violento, y a veces las llegan a matar y no se las comen, ¿no? Entonces hay algunos casos así en donde o también lo hacen con pingüinos, ¿no? Creo que las focas lo hacen con pingüinos, las orcas lo hacen con focas, y dices, ¿esto para qué lo hacen? Porque parece que no tuviera un objeto, porque no lo están haciendo para comer ni para defenderse. Pero son casos como muy aislados y pues hay muchos estudios que hacer sobre esto, pero no es como el común. Buena pregunta. Gracias. Ahora la siguiente es, ¿hay estudios del bienestar emocional de animales que viven en los bioterios? Sí, pero fíjate que no hay, creo que, o sea, sí hay estudios, pero son muy pocos. Y creo que no hay guías, porque hay unas guías que están incluso disponibles en internet, que se llaman las guías del Welfare Quality, y vienen para diferentes especies. Y están otras que se llaman las protocolos AWIN, que es Animal Welfare Internal, no sé qué cosa, porque es de los estados internos emocionales, pero no hay para animales en laboratorio. Creo que hay para conejos, pero para ratas y ratones no, y hay para primates no humanos, pero sería interesante desarrollar uno de estos instrumentos de medición para animales en bioterios. Ajá, gracias, muy buena aportación. Cuando los animales no humanos matan para comer, ¿se arrepienten o sienten algún tipo de remordimiento? Pues parece que no, porque para ellos es pues algo así como que pues lo hacen, no hay maldad en ello, ¿no? De hecho, muchos filósofos y bioticistas humanos dicen que los animales no deben matar presas para comer, pero así está hecho el sistema en nuestro planeta, ¿no? O sea, la cadena trófica, por desgracia, es así, y hay quienes sí son carnívoros estrictos, pero lo que sí, que los animales carnívoros, al menos los vertebrados, porque los invertebrados a veces comen a la presa viva, como los insectos, pero los vertebrados siempre asfixian a la presa, ¿sí? Tratan de asfixiarla, quitarle la conciencia, y ya que está inconsciente, entonces ya empiezan a desgarrarla y todo esto, pero no los matan conscientes, o sea, primero tienen esta cosa de ir a matarlo, asfixiarlo, a romperle el cuello y después comerlo. Pero también han habido casos que pues, han de haber visto en las redes y que yo también he leído, documentado en literatura científica, que cuando a veces está el depredador, hay uno de un jaguar que quiere comerse a un mono, me parece, un mono pequeño, pero no se lo come porque como que se da cuenta que es una cría, y entre los animales parece que sí hay esta identificación de cuando el otro es una cría y esta como reticencia a no dañar a la cría. Claro, cuando tienen mucha hambre y todo, pues sí se comen a las crías, ¿no? Pero en general, como que
esta cosa de que la cría hace ruidos diferentes, huele diferente, hace que como que el predador como que no tenga preferencia por la cría. Muchas gracias. También, los animales que han vivido maltrato hasta el punto de indefensión y posteriormente son rescatados y llevados a un santuario, ¿se recuperan psicológicamente del trauma? Es muy difícil. Incluso quien ha adoptado perros o gatos de un albergue o que sabía que estaban en una situación de aislamiento, de maltrato, como han sido privados de socializarse y tienen pues, lo que no menos se llama estrés postraumático. A veces son desconfiados o a veces no les gustan ciertos movimientos o no son muy afectos a que los toquen o son demasiado apegados. Sí, porque pues sí tienen este estrés postraumático y dependiendo del grado del estrés se pueden rehabilitar o algunos no se pueden rehabilitar. Muchas gracias. También preguntan cómo se mide la depresión en animales y cuáles serían las señales de depresión en un pez. Ay, en un pez, qué bien. Bueno, la medición generalmente es viendo a los animales muchas horas, a veces se dejan incluso con cámaras y generalmente cada 4 horas hacen una observación presencial los etólogos y llenan una serie de gráficos, lo que se llama etograma, que es también para medir, pues más que el nivel de depresión, miden el nivel de bienestar, ¿no? Entonces, pues el nivel de bienestar nada más te dice qué tan deprimido, bueno, qué tan bien se siente, si se siente muy bien, bien, regular, mal o muy mal, ¿no? Es como semi-cuantitativo y se va poniendo dependiendo si está comiendo o no, si se acerca al grupo o está aislado, si se acicala o no, si está jugando o no está jugando, si tiene conductas de estereotipia, por ejemplo, en el pez a lo mejor hace movimientos repetidos, ¿no? Que son estereotipias. Yo creo que estaría debajo del estanque o debajo de la pecera, trataría de estar escondido, no se relacionaría con los otros y eso puede ser un signo de enfermedad, un signo de malestar mental o de malestar físico, ¿no? A veces es lo malo, no nos lo pueden decir así directamente, tendríamos tal vez que poner al pez en un acuario diferente, solito, para que viéramos si está comiendo o no, porque si no, no sabemos si la comida, pues, él se la come o se la comen los demás. Pero sí, generalmente esos son los indicadores, pérdida de peso, pérdida de apetito, no se socializan, no se acicalan, y esto me indica depresión. Vale, muchas gracias. Y también preguntan, si hiciéramos animales transgénicos que no pudieran tener, o sea, sentir dolor ni sufrimiento, ¿podríamos usarlos sin respeto y sin consideración moral? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que yo cambié porque constantemente estoy cambiando mi manera de pensar, también gracias a la bioética que nos hace como madurar, porque una vez nos hicieron una pregunta, creo que estaba presente la doctora Ángeles, que dijimos, y bueno, y si se hicieran animales anencefálicos, ya no pensamos en transgénicos, así tan sofisticado, dijimos, pues bueno, que se hagan anencefálicos y estén así como en un tubo donde se les alimente y así como en películas tipo Matrix, y de evacúen, pero pues no sientan, no vean, no se comuniquen, no tengan angustia, ya no sería inmoral comértelos porque no sufrirían y todo esto, ¿no? Pero entonces, y yo decía, sí, eso está, yo estaría de acuerdo con eso para que dejaran de sufrir. En este caso de la pregunta de los transgénicos, también diría, bueno, sí, se puede bloquear la vía sensitiva, sí, pero después una alumna justo me dijo, no, eso está mal, porque quiere decir que nosotros no queremos renunciar a nuestras comodidades y gustos y queremos que el mundo y los otros se adapten a nosotros. Y eso es violentar su ontología, o sea, su propia naturaleza, estarlos manipulando para que dejen de ser ellos, pierdan su identidad, pierdan lo que la evolución ha hecho que sean, para que entonces ahora me dé yo gusto y no me sienta culpable. O sea, porque mi intención, acuérdense que la ética me pregunta por las intenciones de mis acciones. Y mi intención no es que ellos estén bien, es que yo siga estando bien, que yo no pierda mis privilegios, que yo no pierda el gusto de comérmelos. Y entonces, en vez de cambiar yo mis hábitos, los cambio a ellos en su ontología, en su genoma, que es como que lo más íntimo que tenemos todos, nuestro genoma. Entonces, ya después de haber reflexionado desde lo que mi alumna me contraargumentó, yo digo, sí es cierto, ella tiene razón y no creo que fuera moralmente bueno. No por comerme a alguien que no siente, sino por meterme en su cuerpo, adueñarme de su vida, de su cuerpo y de su identidad para cambiarlo a como yo quiero que sea. Muy bien. ¿Queda tiempo para 2 preguntas más, por favor? Adelante. Ok, claro que sí. Entonces,
también preguntan, ¿la conciencia tiene grados? Sí, qué bueno que lo preguntan, porque justo en una clase con el doctor Gustavo Ortiz, que no sé si ya les dio clase o les va a dar, él también es mi amigo y mi profesor, y justo en una clase de posgrado decíamos que, así como pues, si dijéramos que si los animales son o no personas, decía, bueno, podría haber grados de ser persona, también podría haber hay grados de conciencia, ¿no? Entonces, hay quien tiene conciencia desarrollada en mayor grado que otro, eso sí, y de hecho, desde Darwin quedó claro que las diferencias no eran tanto de cualidad, sino de grado, ¿no? En el grado de desarrollo, sí. Vale, y por último, tenemos muchas más, pero la última sería, ¿cómo se podría definir o cambiar la definición de animales en la zootecnia y producción agropecuaria con estas ideas de sintiencia y demás conocimientos sobre los estados mentales? Pues mira, esa es una de las preguntas del siglo en la bioética y en la zootecnia, porque los zootecnistas no quieren oír hablar de esto, porque yo creo que les mueve el tapete y no se quieren sentir mal. Entonces niegan esto, y yo creo que en vez de integrarlo a su práctica y pensar otras formas de hacer las cosas, porque yo creo que el reto de la bioética para todos los que estamos aquí es hacer la vida, ¿no? Entonces la bioética siempre me pregunta, oye, ¿y esto no lo puedes hacer mejor? ¿Y esto no lo puedes hacer de otra forma? O sea, la bioética en la ciencia no tanto dice no hagas eso, sino te dice, oye, a ver, ¿por qué estás haciendo eso y no lo puedes mejorar? ¿Por qué no lo haces de otra forma, no? Entonces creo que algunos zootecnistas sí han agarrado esa onda, y sí, yo tengo colegas que están integrando la bioética a sus prácticas y viendo que, bueno, como pasó en Europa, ¿no? Que los animales que están en granjas, las granjas cambien sus maneras de ser, las instalaciones cambien, que los animales no sean mutilados y que los animales mueran de otra forma. Pero allí sí se lo tomaron en serio porque las leyes se cumplen y porque la sociedad civil pidió que así fuera. Pero aquí tendríamos que tener una conciencia para que la sociedad civil lo pidiera y para que el gobierno pues subvencionara a los productores también, porque esto implica cambiar el tipo de jaulas y de sistemas de producción. Y en Europa les perdonaron los impuestos, pero aquí pues, esto está difícil, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea de todos, de los consumidores y de los productores y de los zootecnistas. No podemos hacerlo en individual. Betty, pues muchísimas gracias. Has tenido una enorme cadena de preguntas que no hemos terminado, pero que las Perdón. hacemos llegar. Una plática maravillosa, excepcional como siempre, y te queremos hacer entrega de una constancia por haber sido profesora de este curso de introducción a la bioética dirigido a profesores y a profesoras, no nada más de nuestra universidad, sino de otras universidades. Y pues con esto te queremos dar un aplauso virtual, por supuesto. Y un abrazo a todos, gracias por su atención y su compañía, y a ti por tu invitación, gracias a todos, a todo el equipo de ciencias. No tienes nada que agradecer, un privilegio tenerte aquí, como siempre, con mucha información y una manera muy atinada de exponerla. Gracias y gracias por sus comentarios del chat que estoy leyéndolos, estoy muy emocionada, gracias por oírme. Creo que también querías dar otra vez el aviso de la clase siguiente, ¿o sí la dieron, la de las falacias? Sí, la van a volver a dar. Bueno, muchas gracias a todos, feliz fin de semana y encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. Igualmente, Betty, muchísimas gracias. Chao. Nos vemos pronto, bye. Bye. Bueno, entonces damos el anuncio, por favor. Sí, buenas noches a todas y a todos. Les recordamos que vamos a tener el próximo jueves 28 de abril, en el foro de discusión, tendremos una actividad con el profesor Maximiliano Ortiz Rodríguez. El tema va a ser falacias. En esta actividad vamos a hablar sobre las más comunes, cómo reconocerlas y evitarlas. La actividad va a ser dentro de Moodle, en el foro, así que los esperamos. La información que les va a ayudar está en el módulo 1 y en la descripción del módulo 7. Esperamos su participación. De igual forma, les comento que el cuestionario para este módulo 6, se encuentra habilitado a partir de hoy, para que lo respondan. Muchas gracias y buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos.